Hola, mi nombre es Raúl Aldana y junto con mi compañera Paulina Morales nos gustaría presentarles nuestro proyecto final acerca del modelo de Malthus y la resolución del mismo por el método de Euler. Se nos presenta a nosotros como estudiantes de ecuaciones diferenciales el reto de utilizar Excel y el método de Euler para comparar la población de Guatemala y el crecimiento que ésta ha tenido desde 1970 hasta 2019. Esto con la ayuda del método de Malthus de crecimiento poblacional y su ecuación diferencial. Utilizando las condiciones iniciales y resolviéndola por el método de Euler se puede hacer una comparación. El objetivo de este proyecto es generar con ayuda de Excel y el método de Euler un modelo de crecimiento poblacional malthusiano de la población de Guatemala desde el año 1970 hasta 2019 y compararla luego con la gráfica proporcionada por el Banco Mundial de los mismos años. ¿Por qué quisimos estudiar este modelo? Realmente nos dimos cuenta que a lo largo de nuestra carrera hemos visto a Robert Malthus y su teoría del crecimiento poblacional en dos cursos, en macroeconomía y en ecuaciones diferenciales. Y nos dimos cuenta que antes de esto nunca habíamos pensado en relacionar ambas clases y al momento de darnos cuenta que sí y que lo conocíamos a este economista desde cursos previos, fue cuando llamó nuestra atención y decidimos usarlo. Ecuaciones a utilizar. Nuestra ecuación principal es obviamente la del modelo de Malthus. Este modelo se basa en que la población total es igual a K, sería el tamaño de la población en el tiempo cero, multiplicado por E elevado a la tasa de crecimiento poblacional multiplicada por el tiempo. Luego tenemos la ecuación del método de Euler, que dice que yn más 1 es igual a la y anterior más h, que es nuestro intervalo, por la derivada evaluada en x y yn, que serían las variables anteriores. Como primer paso en nuestro diseño experimental, tenemos que hay que recolectar información de fuentes confiables para poder tener las verdaderas condiciones iniciales y una información confiable la cual comparar. En nuestro caso, el Banco Mundial. Como segundo paso, la primera imagen muestra que en el programa Excel tenemos que poner 4 columnas, la primera con X, la segunda con Y, la tercera con año y la cuarta con población, que sería solo un duplicado de la columna Y. En la primera columna de X hay que empezar desde cero e ir sumando consecutivamente el intervalo H, que en este caso es de 1. En la columna Y, en el espacio del tiempo cero, primero se pone la condición inicial y para las siguientes es donde se aplica el método de Euler. Luego, en la columna de año se empieza con 1970 y se va sumando consecutivamente otra vez el intervalo h, que vuelvo a decir es de 1, para luego realizar un gráfico de dispersión utilizando las columnas de año y de población. Para obtener los datos de la vida real, o sea, los experimentales, tenemos que ingresar, como dije previamente, a la página del Banco Mundial o alguna fuente confiable y extraer los datos que nos proporcionan de Excel. Como se muestra en la imagen número 2, en la página cuenta con una pestaña específicamente para descargar los datos de Excel y así poder generar una gráfica propia, aparte de la que proporcionan ellos, para tener una buena comparación con ella. Como último paso, tenemos que para tener parámetros más amplios de análisis, debemos generar otra gráfica teórica. Esta vez, en vez de utilizar la tasa de crecimiento poblacional solo de 1970, se utiliza una tasa promediada desde 1970 hasta 2019, también obteniendo la información de una fuente confiable. Tras resolver el modelo propuesto por Robert Malthus para el crecimiento poblacional de Guatemala, podemos observar que este arroja resultados relativamente similares a los valores de la población guatemalteca en la vida real. Esto apunta a que el modelo malthusiano podría ser utilizado para realizar predicciones inexactas que serían muy útiles bajo las circunstancias correctas. Sin embargo, sería incorrecto decir que el modelo es completamente confiable, puesto que recae sobre la premisa de que las poblaciones crecen con una tasa constante, lo cual, si observamos la gráfica que está directamente arriba mío, no es el caso para Guatemala. Esto se debe a una variedad de factores económicos, demográficos, financieros, políticos, entre otros que el modelo no toma en cuenta. Además,
y es algo que a mí me gustaría mencionar, es que como sociedad nos acercamos más y más a la futura escasez de recursos básicos y vitales para la vida misma, tal como predijo aquel economista hace muchos años atrás. Esta diversidad de factores que no toman en cuenta el modelo o que son simplemente imposibles de cuantificar en un modelo matemático es extensa. Sin embargo, a continuación se exponen unos cuantos, por ejemplo, el desarrollo tecnológico y los efectos del mismo sobre la población de Guatemala, el cambio ideológico a través del tiempo, las regulaciones de crecimiento poblacional, que en Guatemala no hay, pero en un país como China, por ejemplo, sí serían un factor muy determinante en los resultados de un experimento como este, y los efectos que las catástrofes naturales y las guerras tienen sobre la población. A pesar de que existe un declive en la tasa de crecimiento poblacional en Guatemala desde hace 2 décadas, de nuevo lo podemos ver cabal arriba mío, los resultados obtenidos con la tasa constante de 1970 muestran un RMC bajo. Cabe mencionar también que el RMC de los datos obtenidos con el promedio de la tasa de crecimiento es mayor al de la tasa constante, contrario al pensamiento que teníamos de que un promedio ayudaría a representar mejor el crecimiento de la población. Ambos RMC son, sin embargo, bajos en relación a los datos con los que se estaba trabajando. Cabe la pena destacar también que en relación a la población real, los resultados usando la tasa constante de 1970 son mayores y los resultados con la tasa promediada son menores. Como recomendaciones para este proyecto tenemos las siguientes. La primera es utilizar fuentes confiables para extraer los datos estadísticos que se van a utilizar para comparar. En este caso utilizamos los datos estadísticos que proporciona el Banco Mundial sobre la población de Guatemala. El segundo es mantener un orden y proceso constantes en el Excel que se va a trabajar durante todo el proceso. También tenemos que hay que comprender la capacidad y las limitaciones del modelo, ya que nosotros cuando nos dimos cuenta de los datos que no tomaban en consideración el modelo y que usaba una tasa de crecimiento constante, decidimos hacer un promedio de las tasas de crecimiento a lo largo de todos los años que estudiamos y hacer una comparación extra para ver cómo cambiaban. Luego tenemos que hay algunas fuentes de información que toman en cuenta la tasa de crecimiento poblacional como la diferencia entre la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad. En esto nos dimos cuenta que no es un dato totalmente real, ya que la tasa de crecimiento poblacional exacta que se toma en cuenta otros datos, como por ejemplo toma en cuenta la tasa de migración también. Entonces por eso decidimos buscar también en el Banco Mundial cuál era la tasa de crecimiento poblacional de Guatemala de todos los años que estudiamos. Al terminar este proyecto podemos concluir tres cosas. La primera es que el modelo maltusiano presenta resultados coherentes con la realidad, presentándose a sí misma como una herramienta a ser utilizada cuando predicciones de crecimiento poblacional sean necesarias. La otra es que las poblaciones no crecen con forma de progresión geométrica o de forma constante como lo propone el modelo, sino que existe una variedad de factores que pueden llegar a influir en el ritmo de crecimiento de la misma. Además, el método numérico de Euler representa una herramienta extremadamente útil para la resolución numérica de ecuaciones diferenciales.